qué? Porque, bueno, finalmente vamos a ver en esta aproximación, vamos a ver, cuando me diga David, vamos a ver que esta aproximación de esta búsqueda, este instinto, esta necesidad humana de conectarse con lo divino, es sobre todo llevarla hasta las últimas consecuencias. Por eso es mística, porque recordemos que la dimensión mística de la persona, es decir, la dimensión espiritual de la persona, cuando se desarrolla de una manera óptima y total, se vuelve mística, se vuelve una comunión íntima con lo divino. Eso es mística. No nada más es ¿cómo se llama? Un desarrollo y un desenvolvimiento personal con la persona divina, humana, a un nivel básico, sino el encuentro místico es una transformación integral de nuestra persona. Por lo tanto, cuando decimos hay una experiencia mística, estamos hablando de que nos hemos encontrado con el universo de lo divino de una manera total, tan fuerte, tan profunda, que nuestra existencia ha dejado de ser, ¿cómo se llama? Básica, simple, y se ha transfigurado. Se ha convertido en otra cosa. Se ha convertido en portadora de la presencia divina, que es lo que vamos a ver que el símbolo de la copa es justamente la apertura y el ser receptáculos de lo divino en nuestras vidas. El mito del Grial. ¿Qué es el Santo Grial? Ante todo tenemos que estar muy conscientes de que el Grial en la tradición cristiana es un mito, y como todo mito es verdadero, es decir, es un lenguaje simbólico que nos conecta, es una historia en lenguaje simbólico que nos conecta con la trascendencia, con lo divino, con nosotros mismos y con el cosmos, con el prójimo, con el universo. Pero hay una cosa, yo creo que en un principio sí físicamente buscaban el Santo Grial. Por supuesto que sí. Vamos a ir a todo eso que estás mencionando, Sofía. Vamos a ir, el curso del cual esto no es sino una probadita, tiene todas esas dimensiones. ¿Qué es lo que vamos a ver? La búsqueda histórica del Grial, la búsqueda literaria, es decir, vamos a ver las obras literarias donde el Grial aparece y se gesta como un símbolo. Vamos a ver también qué tiene que ver teológicamente hablando, qué representa en mi relación con el Dios cristiano el Santo Grial. Y vamos a ver finalmente también como símbolo qué me está diciendo a mí para mi desarrollo como persona, incluso desprendiendo la búsqueda griálica de un contexto espiritual cristiano. También se vale decir que eres un caballero buscando el Grial o una guerrera buscando el Grial, siempre y cuando seas una persona que conscientemente esté buscando el empoderamiento en su vida. Eso es en términos de desarrollo humano, pero también ahí el Santo Grial tiene sentido. Entonces, a lo largo del curso vamos a ver que todas estas dimensiones que el Grial representa siguen latentes y vamos a estudiarlas todas. Vamos a estudiar el mito del Grial en todas estas aristas para confluir y ver cómo el Grial en mi vida sigue siendo un símbolo de transformación, de mística, de búsqueda y de plenitud. La búsqueda, que es lo que hablábamos hace un momento, tiene un carácter secreto, lejano, constantemente diferido. Es una tensión, una trayectoria, una aventura. Supone una salida franca, la ruptura de los lazos que atan al buscador con su pasado, con su propia historia, con su realidad, con el mundo estable en el cual vivía. La búsqueda se impone de sí misma, porque también representa la ruptura de una armonía a causa del viento mágico y violento que va despertando en ella. No se puede vacilar ni un segundo. Ser caballero del gran rey, y aquí viene ya a utilizar la terminología propiamente de este mito, pertenecer a este orden de resplandor y de sueño, designa naturalmente a uno por esta gran aventura, y se marcha avanzando en el haz misterioso de las sendas y de los caminos. Se hace compañero de las landas y de las playas, peregrino del bosque, habitado por el único deber de ceder al llamado de esa onda inasequible.
de ese imán cuyo poder irradia en el horizonte de las praderas y de los cerros. Búsqueda del santo grial, mítico anhelo de los valientes. ¿Pero de qué se trata? ¿Qué representa este talismán? ¿Tendrá acaso una forma, una apariencia, un semblante que pueda discernir nuestra mirada de carne? ¿No será la búsqueda una cabalgada sin fin, con sus barqueros mudos, sus encuentros extraños, sus hechizos que derrumban y desvían? ¿No será más bien una cuestión de búsqueda íntima, la cavadura de una duda que preludia al más secreto de los armamentos? Lo que espejea en el término de la búsqueda no es sino una concreción de sueño, una oración transparente, una procesión mística, un acorde luminoso con doncellas, con llamas, con objetos y señales que el deseo consagra y aurolea. Lo que espejea el término de la búsqueda de sus esfuerzos y angustias se encuentra más allá de las palabras, de las imágenes que puede esculpir el espíritu de un simple mortal. Es la atracción de un vacío y de un fuego, una liturgia milagrosa que llena de repente la espera del orden caballeresco, una incandescencia, un vértigo fundamental, un abrazamiento que desemboca siempre en una misteriosa decepción. Este autor, Philippe Le Guillou, es un poeta y como buen artista nos ha descrito qué representa la búsqueda del Santo Grial, partiendo simplemente de qué es la búsqueda. El hombre, el ser humano, es un ser constantemente en pregunta por sí mismo. Entonces, aquellos grandes aventureros que dejan todo por buscar ese misterio, esa respuesta, esa explicación, esa razón de ser, podemos ser todos. Que en el mito del Grial va a ser representado por la figura de los caballeros. ¿Qué es el Santo Grial? Denis de Rougemont dice: el mito expresa una realidad en la medida que lo que exige en nuestra intuición, pero también la esconde bajo un velo, en la medida en que la luz del pleno día podría amenazar. El mito vela y revela a la vez y por lo tanto nos invita a un esfuerzo. Esto lo hemos dicho varias veces. ¿Qué es un mito? Un mito es un cuento, es una historia simbólica. Cuando nosotros nos acercamos a los mitos, por ejemplo el mito del Génesis con la historia de Adán y Eva, o el mito de la creación en la literatura náhuatl, ¿no? Cuando los dioses se reúnen en Teotihuacán y crean el sol, es un lenguaje simbólico. Ese lenguaje tiene una misión, está revelando una verdad, te está diciendo algo que es real, pero como está en un lenguaje que no conoces, está protegiendo el misterio. Eso es un mito. Por lo tanto, todos los mitos son verdaderos. Y el mito del Grial no es la excepción. O sea, es una verdad, pero disfrazada. Gracias. En términos simples es eso. Por eso todos los mitos son verdaderos. ¿Cuál es el lenguaje del mito griálico? Definitivamente lo es la leyenda artúrica. ¿En qué consiste la leyenda artúrica? Y es aquí cuando tenemos que llegar a las fuentes donde surge el mito del Santo Grial. ¿Qué es el Santo Grial? Pues necesitamos explorar un conjunto literario, un corpus literario denominado la materia de Bretaña. En la materia de Bretaña, que son todas las historias sobre principalmente el rey Arturo, es ahí donde encontramos históricamente por primera vez la palabra y el concepto de la búsqueda del Santo Grial. ¿Qué es el Santo Grial en su génesis literaria? La leyenda artúrica, los caballeros de la mesa redonda y la búsqueda del Santo Grial. Esta cofradía fundada por Merlín, el Merlín histórico, los datos de un Merlín histórico lo tenemos en un término galés como Mirdin, ¿no? Que pertenece a la corte del rey Arturo. ¿Quién fue Mirdin? De Mirdin se dice, estas primeras crónicas no sugieren que el Mirdin, el Merlín histórico, fue un sacerdote celta conocido hoy como druida. Seguramente fue un sabio. El druidismo, los datos históricos que del druidismo tenemos es que era una religión precristiana de tipo pagano y de culto más o menos chamánico, es decir, que había una interacción con los espíritus de la naturaleza. Entonces, el Mirdin que nos arrojan estos textos, este nombre galés, sugiere una conexión con el
personaje principal del mito griálico, que es el rey Arturo, que también, ¿qué creen? Tenemos datos de un personaje que se llamaba Arturo, que justamente aparece en el año 467, muy temprano a lo que el cine nos hace de hecho creer, con las armaduras muy elaboradas del siglo XVII. Todos recordaremos aquella película de los años 80 que se llamaba Excalibur, ¿no? Que aparecía justamente un rey Arturo casándose con Ginebra o Guinevere, su reina, vistiendo su armadura, una armadura del siglo XVII. En realidad, si tenemos un dato de la historicidad de Arturo, es muy temprano. ¿Quién era este Arturo? Los bardos bretones hicieron de aquel que fue un rey de Logres, o sea, un rey local, de estos reinos que empezaban apenas a consolidarse en la Europa precristiana, en la Europa feudal. La hicieron las historias de los bardos, que eran los poetas del mundo celta, del mundo druida, que cantaban estos primitivos, estos cantos de gesta, ¿no? De estos héroes que empezaban a surgir. Los bardos lo hicieron rey de las dos Bretañas y la figura más importante de la época, aunque en realidad el Arturo histórico no debió haber sido un soberano de toda Inglaterra. El Arturo histórico debe haber sido un rey más, pero un rey local. Las dos Bretañas se refiere a una Bretaña en Inglaterra y otra en Francia. Exactamente, efectivamente. Muy, muy acertado tu comentario geográfico. La Bretaña francesa y todo lo que conforma hoy las Islas Británicas, ¿no? Su nombre está mencionado ya en un poema del siglo VII titulado Gododin y atribuido a un bardo galés llamado Aneurin. En 828 aparece en la historia Britonum de Nenio. Nenio es un historiador latino. Y como saben, realmente las primeras fuentes históricas, en este caso que tenemos de esta región del mundo, de Gran Bretaña, son fuentes latinas. Mucho de lo que hoy hablamos y especulamos sobre la religión de las Bretañas, ¿no? que si Merlín era un druida y todo eso, pues realmente son reconstrucciones principalmente a partir de los testimonios latinos. A ver, tú dijiste que eran fuentes latinas. Latinas, es decir, que fueron escritas por historiadores romanos. Nenio es un historiador romano. De hecho, si se dan cuenta, Historia Britonum está en latín. Historia de los britanos, ¿no? O de los bretones. En el contexto de un combate contra los sajones, con quien se alió el rey Vortigern. En este caso se atribuyó a Arturo una victoria espectacular. Aquí es el primer testimonio del Arturo histórico que tenemos. En el siglo X aparece otro documento que nos habla del rey Arturo, los Anales Cambrien, de autoría anónima. Relatan la gran batalla del Monte Badón que ganó un rey Arturo contra los sajones en el año 516. Entonces tenemos que el Arturo histórico está entre siglo V, siglo VI, ¿no? Entre finales y principios de uno relativamente. Ahí ubicamos un rey que se llamaba Arturo, que además era guerrero. Pero para ese periodo el cristianismo ya había llegado a esa zona. Estaba llegando, muy buena pregunta. Estaba llegando a esa zona, estaba llegando justamente. Pero entonces, o sea, les entró un poco la cosa de buscar físicamente el cáliz. Para allá vamos. No nos apresuremos, todavía estamos ahorita acentuando. Para allá vamos, Sofía, porque sí vamos a dar respuesta a esa inquietud. Tú estarías perfecta para la corte de Arturo. Tienes una necesidad de búsqueda así de vámonos ahorita. El texto precisa que en el transcurso de esta batalla Arturo cargó la cruz en sus hombros durante 3 días y 3 noches. Esto responde a tu pregunta también. ¿Ya había llegado el cristianismo? Sí. Sí, ya había llegado el cristianismo, se estaba consolidando como un cristianismo además autóctono. Recordemos que en Occidente, a diferencia del cristianismo oriental ortodoxo de la gran Constantinopla, de las grandes iglesias orientales, el cristianismo en Occidente, el sólido, era el romano, era de la ciudad de Roma. El cristianismo que empieza en Occidente, en realidad toma formas también autóctonas. Se puede hablar incluso de un cristianismo celta, que después adquiriría la identidad de un cristianismo latino, romano, por contacto con la iglesia de Roma. Pero en realidad el cristianismo que se predica en Occidente estaba lejano a ser ese cristianismo acabado de la gran liturgia de Constantinopla. Pero entonces se puede decir que hay una cierta mezcla entre el cristianismo y todas las tradiciones celtas. Tal cual estás diciendo, y hay muchos estudios al respecto.
La coronita de Adviento, Sí. esa de pino, Sí. viene de la Europa cristiana. Es el círculo de la vida. Del pino, los árboles del mundo de la Europa cristiana. Cristianizada. El árbol de Navidad, Igual. el árbol del mundo celta, del mundo de los nórdicos, de los vikingos, tenían su árbol sagrado, el Yggdrasil. Todo eso, para eso hay muchos estudios también, como los símbolos de esa Europa cristiana, efectivamente tú lo estás diciendo tal cual. El cristianismo se adapta mucho a las tradiciones, por eso los ortodoxos, el mundo oriental, no tenemos muchas de esas tradiciones, porque en realidad vienen de este contexto. Se nos relata también que falleció Arturo, este Arturo histórico, en una batalla, la de Camlan, en 557, junto con su hijo Mordred, ¿no? Que es el Mordred que aparece hoy en la cinematografía contemporánea, ese hijo de Arturo, que en realidad era hijo de su media hermana, Morgana, o Morgause. Ah, Morgana, la bruja. ¿No sabes el libro de la reina Morgana? La literatura contemporánea ha mitologizado aún más a Arturo. Por eso les digo que es muy importante, partir del mito del Santo Grial, es asentarnos a esto. Primero, el mito histórico, es decir, las fuentes históricas, mejor dicho. Necesitamos rastrear un Arturo histórico. ¿Dónde lo seguimos buscando? ¿Dónde encontramos al Arturo histórico? A ver, oye, dijiste que era hijo de su media hermana. Sí, porque en la literatura artúrica, Morgana era media hermana de Arturo. En esas épocas no había problema con eso. En realidad fue más complejo que eso. Bueno. Pero bueno, vamos a seguir. En 1500, creo. ¿Cómo? En 1500, que murió Arturo. 57. Sí, 557. Fíjate. 1000 no, solo 500. 557, el Arturo histórico. A finales del siglo XII se publica la historia Regnum Britanniae, o sea, la historia de los reyes de Britania, cuyo autor es Geoffrey Monmouth, una de las fuentes de mayores fuentes de la literatura artúrica. Ahora, en la abadía de Glastonbury, posiblemente ustedes ya han visitado este lugar en Inglaterra, que es una abadía benedictina, ¿no? Las ruinas, lo que queda de ella. Ahí en este santuario es donde, antes de la construcción de esta abadía, el mundo pagano acudía ahí a buscar la isla de Avalon. La famosísima isla de Avalon, que era un lugar entre el cielo y la tierra. Ahorita vamos a desarrollar ese tópico. Y ahí construyeron los monjes la abadía, y ahí es donde nos dicen estas crónicas, estos documentos, el Chronicon Anglicanum de 1220, que los monjes que construyeron esa abadía encontraron una lápida que decía en latín: Hic yacet sepultus inclitus rex Arturius in insula Avalonia. ¿Qué significa esto? Aquí yace sepultado el rey Arturo en la isla de Avalon. Ajá. Entonces, la tumba de Arturo está en un lugarcito por ahí de la abadía. Es una tumba completamente ordinaria, nada más hay una lápida, de hecho una placa contemporánea que repite lo que estaba ahí, ¿no? Esta lápida primitiva, porque ni siquiera se tiene ya esta lápida que menciona el documento. Entonces realmente el Arturo histórico, bueno, por lo menos su tumba ahí está. En el capítulo 178 de la historia de los reyes de Britania, el rey Arturo fue llevado a esta isla mítica para que se le curaran las heridas. Dice la leyenda que volverá a aparecer cuando los tiempos se cumplan. Arturo también entonces empieza su proceso de mitologización, y Arturo es una figura simbólica que históricamente representó, como héroe nacional, representa un momento muy importante en lo que después se constituiría como Inglaterra muchos siglos después, ¿no? Pero justamente recordemos que toda nación, todo territorio, toda identidad étnica tiene sus mitos nacionales. Nosotros tenemos los propios, ¿no? Hay un Cuauhtémoc, hay una Malinche, ¿no? Que son nuestros mitos nacionales. Se mitifican esas figuras y empiezan a mitificarse en el sentido de que empiezan a dar una razón de ser, una identidad a nuestro pueblo más allá de lo que esa figura históricamente hizo. Arturo para el pueblo inglés es el rey Arturo, era el bueno, era el caudillo, ¿no? Entonces
entonces realmente es aquí donde empieza la mitologización del rey Arturo como figura. Ahorita todavía no pasamos al Grial. Avalon viene de la expresión celta Inis Avalanche, o la isla de los manzaneros. ¿Qué es Avalon, donde está Glastonbury hoy día? ¿Qué es? Bueno, territorialmente es una isla, ¿no? Porque está rodeada por agua esta región. Es una islita pequeña. Pero era un lugar en el que en la cosmovisión celta precristiana ya era sagrado. Entonces, el lugar a donde va a reposar el caudillo de ese pueblo es evidentemente, no puede ser cualquier lado, sino un lugar sagrado. ¿Qué representa Avalon? Avalon representa, en esta lengua, en esta cosmovisión celta, Avalon representa la tierra del occidente. En todas las mitologías es aquí donde va a empezar ya nuestra propuesta de curso. ¿Qué representa las tierras occidentales? El lugar donde el sol se pone, la región de la muerte. Así como por donde sale el sol, hoy veníamos en la clase de los sacramentos, que los ortodoxos nos persignamos así, de derecha a izquierda, porque es de la derecha, es decir, desde el este, de donde sale el sol y cubre al mundo con su luz. Bueno, la región oscura, la región occidental, en muchas mitologías, como en la que menciono, el Amenti, que es en la mitología egipcia, o el Suhabati, que es en la mitología budista, es una región donde está la muerte, donde es el ocaso. Los ancestros viven en la región occidental. El Amenti es la tierra de Osiris, por ejemplo, en la religión egipcia, es la tierra de los muertos. Entonces, Inis Avalanche es justamente una región sagrada, pero es la tierra del ocaso. La tierra donde hay contacto con el mundo espiritual, pero el mundo espiritual del ocaso. Entonces es muy importante ver que justamente ahí es donde tiene que reposar el caudillo nacional, Arturo. El primer autor en mencionar el Grial es, ya cuando buscamos concretamente el término Grial, el primero que menciona esta palabrita literariamente ocurre entre 1181 y 1191. Aparece un poeta que era Chrétien de Troyes, en su narración Percival, también llamada El cuento del Grial. Hoy ustedes pueden ir a comprar El cuento del Grial Péndulo, está en la colección Ciruela. Es de las mejores traducciones del francés antiguo al español contemporáneo. Pueden ir a comprar el texto de Chrétien de Troyes y lo consiguen como El cuento del Grial, ¿no? Entonces, ¿qué se van a encontrar en ese texto literario? Es difícil. No es un texto fácil, está lleno de símbolos raros, lenguaje simbólico. Es bastante elaborado, aún en español contemporáneo, no es nada simple de trabajar. Eso es un texto bien complejo. ¿De qué trata? La visita de Percival o Perceval, quien aspira a ser caballero del rey Arturo, llega al castillo del rey pescador. De entrada, ¿quién es el rey pescador? Bueno, quién sabe, pero así se llama el personaje, el rey pescador, en el cual es mostrado un grial. ¿Qué es el grial? Tampoco se sabe, nada más se le dice, se le mostró el grial. ¿Qué era? En este cuento, quién sabe. Dentro del mismo hay una especie de oblea que milagrosamente alimenta al herido padre del rey. Perceval no pregunta por el significado de este objeto, lo cual le es reprochado más tarde. Entonces, como pueden darse cuenta, el argumento aquí sintetizado realmente no hace mucho sentido. Llega un hombre, se le muestra un grial, no pregunta por él y se le reprocha, no pregunta el significado y la narración le reprocha no haberlo hecho. Pero fíjate, ahí dice dentro del mismo hay una especie de oblea. Sí, es un alimento. O sea, lo que se describe en el grial es una especie de alimento, pero tampoco nos está diciendo es una hostia. No. Ojo. No. Se nos está describiendo unas características del tipo de alimento que contenía el grial. Entonces, todavía en esta etapa, el grial es realmente, que es la primera, el grial es algo como que, quién sabe qué sea. Mafufo. ¿Qué va a pasar? El autor Robert de Boron, entre los siglos XII y XIII, en sus obras Joseph de Arimatea y Merlín, el profeta o la historia del Santo Grial, es el responsable de transformar el Grial de Chrétien de Troyes en el Santo Grial. En otras palabras, Robert de Boron cristianiza lo que para Chrétien de Troyes era el Grial, nada más así que punto,
Y Robert de Boron dice, no, este es el Santo Grial. ¿Qué es el Santo Grial? Espiritualiza el simple plato, porque también puede haber sido un plato, y lo hace la copa de la última cena de Jesucristo. Entonces ya Robert de Boron explica, a diferencia de Chrétien de Troyes, que el Santo Grial es la copa que utilizó Jesús de Nazaret en la última cena y en la cual además las gotas que botaron de su costado cuando el soldado lo traspasó fueron recogidas. Entonces ahí ya le da toda una dimensión cristiana al término grial. Ahí sí ya empieza a tomar un sentido cristiano. Pero eso sigue siendo un mito, porque ¿En cuanto a qué? pues de que la copa esa fue llevada y que... Es muy buena lo que ya entendí lo que sí, entiendo lo que quieres decir. Todo es mito. O sea, Todo es mito. O sea, al final... La Biblia es un mito. La Biblia es un mito, o sea, es un relato simbólico. Si Jesús de Nazaret pasó de Tiberíades a otra población, aún así es mítico, esa narración no es histórica. Entonces, en este sentido, que es literatura, también es mito. Vamos a ver en qué momento se conecta, qué más, porque esto es el principio del desarrollo de la historia. Vamos a ir viendo cómo se van incorporando paulatinamente elementos. Sí, Lilian. No importa, al rato, como tú estás en la búsqueda, al rato se te revela otra vez. José de Arimatea es el que dio el sepulcro para que lo... Sí, que era un miembro del Sanedrín, que además era de él. Sí. Era suyo, No era su propio sepulcro, de un hombre rico. No había sido usado. No había sido usado. El que proveyó es justamente, que además recuerden que los seguidores de los evangelios de Jesús eran José de Arimatea y Nicodemo, que eran personalidades, eran del colegio sacerdotal, eran personajes del colegio, si no sacerdotal, eran del colegio del Sanedrín, que era la corte suprema de los judíos, pero eran seguidores de Jesús. Y como tú bien dices, Sofía, José de Arimatea fue el personaje que dijo, bueno, este hombre no tiene, pues, pongo mi sepulcro, ¿no? Porque además era suyo. El primero en afirmar que José y su familia llevaron al Grial a partes no especificadas de Bretaña también es Robert de Boron. Aquí es donde justamente, míticamente, quien va a llevar el cristianismo a Britania es el mismo José de Arimatea. Ahora, es mito también eso. Todo es mito. Que José de Arimatea fuera para allá. Todo es mito. Muy bien. Todo es mito. Hay historias locales que hablan de la presencia de José de Arimatea. No nada más, ahorita estamos hablando, nos estamos concretando a la literatura griálica, pero el relato de que José de Arimatea evangelizó esa región del mundo está en otros documentos apócrifos, leyendas. Pero 1000 años mínimo atrás, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Siguiendo, vamos a concentrarnos en la literatura griálica. Ojo, no nos salgamos de la literatura griálica para que no nos llenemos nuestro escritorio de manuscritos, ¿no? Vamos a concentrarnos en aquellos documentos que exclusivamente mencionan el Santo Grial. Siguiendo la evolución del discurso griálico, desde el Percival de Chrétien hasta la búsqueda de Gautier, porque hay autores que van agregándole a la historia de Chrétien, le van incorporando muchos más elementos. Los nombres de los caballeros, por ejemplo. Los nombres de los caballeros de la mesa redonda no aparecen en el libro de Chrétien de Troyes. No aparecen. Van a ser incorporados por otros autores más tardíos. Entonces tenemos diferentes etapas, 3 grandes etapas de literatura griálica. El primero, el texto fundador ya mencionado, ¿no? El de Chrétien de Troyes. Luego viene una primera ola de Robert de Boron, ¿no? Que es donde aparece el Percevalus o el Percival de Wolfgang von Eschenbach, ¿no? Y las 2 primeras continuaciones que a este se le hacen, ¿no? Esta es una primera etapa literaria, una segunda etapa literaria. Luego hay una siguiente etapa con 2 continuaciones más, hasta llegar al texto de Gautier Map en 1225, que se va a llamar La búsqueda del Santo Grial. Entonces, como pueden darse cuenta, el corpus literario es muy extenso. Eso va a tratar el curso.
vamos a justamente adentrarnos en, a ver qué nos dice Chrétien de Troyes. No los vamos a leer, bueno, sería grandioso que pudiésemos leer toda la literatura griega y hacer un análisis explícitamente literario, ¿no? Y hacer una comparación y una evolución de este tema únicamente desde el universo literario, desde cada obra. Eso nos lleva un año. Eso nos lleva un año. O sea, imposible. Aquí vamos a tomar nada más partecitas de cada uno, lo más representativo de cada autor. Ahora, realmente la búsqueda del Santo Grial como que tiene que ser algo, una búsqueda personal. Ah, para allá vamos. No, Sofía, eres una guerrera que se adelanta siempre y eres una visionaria. Eres una visionaria porque también lo vamos a mencionar ahorita. Esa es una idea. Sí, porque si todo esto es un mito, realmente no andamos buscando físicamente. Gracias. Esa es otra sección del curso. ¿Qué me dice hoy el Grial, la búsqueda del Grial? A mí. Realmente también puedo ser yo un caballero contemporáneo. Puedo tener esa búsqueda. O una noble dama, como se les dice a las caballeras, las nobles damas, en búsqueda del Grial. ¿Qué es el Santo Grial entonces? Con todo este universo literario, tenemos que llegar a un acuerdo. ¿Qué es el Santo Grial? ¿Qué es? El término Grial, hoy, actualmente, ya tras haber elaborado todo este universo literario, designa la copa en la cual Jesús celebró la última cena, en la vigilia de su pasión. Juan, sentado a su lado, fíjense, aquí es donde los mitos, además de las historias que nos dicen, se empezó a elaborar posteriormente, se le metieron más elementos. Claro. ¿No? ¿Cómo llegó eso? El elemento extrabíblico, la narración extrabíblica. Juan, sentado a su lado, se la llevó cuando se fueron al Jardín de los Olivos porque presentía, sin entenderlo, la importancia de los acontecimientos que estaban viviendo. De los 12 apóstoles, Juan era el único que se quedó al pie de la cruz hasta el final. Su edad joven explica sin duda que no fuese molestado por los soldados, así como tampoco lo fueron las santas mujeres. En el momento en que Longinos, aquí aparece otro nombre de los apócrifos, ¿no? El texto bíblico nunca nos dice cómo se llamaba el soldado que atravesó traspasa el costado de Cristo con su lanza, ahí está. San Juan saca la copa que traía en su morral y recupera en ella el agua y la sangre que brotan del corazón de Jesucristo. Fíjense cómo entonces la leyenda griálica, todo esto lo sacamos de los textos que les acabo de mencionar en sus diferentes etapas, ¿no? El Santo Grial se vuelve un objeto sobrenatural a medio camino entre este mundo y el más allá, entre lo visible y lo invisible. Se aparece a quien es digno de verlo y desaparece cuando ya no hay nadie que lo merezca. Esto hoy por hoy es el Santo Grial. Es el símbolo, hablando de este universo simbólico, del contacto entre el mundo físico y el mundo divino. Esa es una definición ya de diccionario que se les va a quedar de por vida. ¿Qué es el Santo Grial? Es el símbolo entre lo divino, entre lo humano que recibe y lo divino que brota. Pero fíjate lo importante que dice, se aparece a quién. Aquí, claro, lo divino no se va a revelar a cualquiera. Vamos a mencionarlo ahorita. O sea, al final uno puede ser el Santo Grial. Ya estás dando una respuesta conclusiva, sí. Ah, uno puede ser, dices tú. Al final del día, ¿dónde está el Grial? Claro. En nuestro interior. Ajá. Claro. Al final del día, el Grial está dentro de nosotros. Es nuestro corazón. Ajá. Mi corazón puede estar así o puede estar así. Abierto a recibir, digamos. Eso es una búsqueda. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi punto de encuentro con lo divino? Vamos a seguir leyendo. Pero eso va en relación con el curso pasado. Todo está interconectadísimo. Bueno. Este es otro lenguaje. Este es el lenguaje de los mitos medievales cristianos occidentales. No es la patrística que estudiamos en el curso de la oración del corazón el semestre pasado, efectivamente, con toda esa experiencia mística de los padres del desierto. Es un lenguaje diferente. Y sin embargo, Es lo mismo. Bueno, converge en lo mismo. pero este es el propio idioma del cristiano medieval occidental. Franco, principalmente los francos. Por eso es tan importante
que tengamos presente todo lo que justamente hemos venido trabajando en estas sesiones, porque al final del día todo tiene que ver. Fíjense, José de Arimatea. Hace rato dijiste que el santo grial es el símbolo entre la apertura a lo divino. Sí, porque la apertura a lo divino que va en el, bueno, que es el corazón, porque ahí está el espíritu. Ajá. Está más elaborado ese tema, ya sé para dónde vas, Dolores. Está más elaborado más adelante. Pero, dame chance de llegar a ese punto de la sesión. No, es que quiero saber que la definición de diccionario que dijiste hace rato, ¿no? El símbolo entre... El símbolo es el puente entre el mundo visible y lo invisible. Entre la parte humana y la parte divina. Eso es el grial. Viene la iniciativa de Dios, viene la respuesta del ser humano, ahí está el grial. Es el símbolo de unión entre los... También, efectivamente, también es un símbolo de unión. ¿Se dan cuenta cómo los símbolos, como lo decíamos hoy en la clase de esta mañana, los símbolos son multisemánticos, significan muchas cosas? José de Arimatea, después de haber dejado, aquí está donde, todo esto es el mito griálico, está sacado, es la síntesis de los relatos mencionados. José de Arimatea, después de haber dejado su propia tumba a Cristo, recibe la custodia de la copa preciosa. Se da la dispersión de los apóstoles el día de Pentecostés, ustedes lo saben, que lo que nos dice el dato bíblico, que se dispersaron los discípulos y los apóstoles y fueron a predicar a diferentes partes de la tierra. Según la tradición, y aquí es a donde entra ya la tradición de la iglesia, que no está en el texto bíblico, sino está en otras fuentes, Marcos sale a Egipto, Mateo a Etiopía, Tomás a la India, Juan junto con la madre del Señor a Asia Menor, de hecho se han ido a la casita de la Virgen en Éfeso, bueno, ahí vivieron. Pablo pues se va a Grecia, ¿no? Esa no es tanto mito, esa se llama tradición de la iglesia. Hay una diferencia entre la tradición de la iglesia y lo mítico. Lo mítico en realidad es un relato de carácter simbólico. Esto no es simbólico, esto es lo que dicen que pasó, con un fundamento más histórico. ¿En Éfeso qué pasó, dices? Ahí vivió la Virgen con San Juan. Ah, sí. Ahí está su casita. ¿Pero es verdad? ¿Cómo? Sí. Es que yo fui a Éfeso, pero no me acuerdo de eso. Bueno, ahí está. Si fue o no fue, dice la tradición de la iglesia que sí, que ahí pasó. Es una como covachita chiquitita de piedra. Eso no me acuerdo. Tienes que ir otra vez. Hacemos una excursión y nos vamos juntos a visitar, a pedirle a la Madre de Dios su bendición. Pedro se va a Roma, ¿no? Yago o Santiago se va a Iberia, no a España, ustedes lo saben, las que fueron con la peregrinación con Fray. Lázaro, Marta y María Magdalena se van a Galia, lo que hoy es Francia. Hay una tradición que reporta justamente que María Magdalena llegó en un barquito a una población en Francia que se llama Santa María del Mar, en el sur de Francia. ¿No? Es lo que dicen. Tradición. Como Santiago. Como Santiago, que también es tradición. Finalmente, históricamente no sabemos si realmente quien está ahí, así de que a menos que le toquemos en la tumba y le preguntemos, Santiago, ¿eres tú? No sabemos. Bueno, Jacobo, porque en realidad su nombre hebreo es Jacob, ¿no? Santiago es una latinización de Santiago. Jacobo. Ajá. Se cuenta que después de haber pasado por Lutecia, París y Chartres, atravesó la península de Armórica, el bosque de Groenlandia, que seguramente ustedes también han conocido en sus viajes, antes de llegar a Bretaña acompañado de 12 discípulos. Fíjense cómo se mitologiza la figura de José de Arimatea. El José de Arimatea histórico, ¿qué pasó con él? Históricamente no sabemos. Tenemos relatos míticos. Y de la leyenda se elabora todavía más y se mitologiza. José es quien trajo el Santo Grial a Occidente. Tendrá dos hijos, Josefés, que será obispo, y Alán el Gordo, llamado el rico pescador, que dará origen a la dinastía de reyes pescadores, que aparecen en el cuento de Chrétien de Troyes, el rey pescador. ¿Quién era ese rey pescador que menciona Chrétien de Troyes? Los mitos posteriores dirán que en realidad se trataba
de un hijo de José de Arimatea que era custodio de este objeto. Lo que tenemos aquí es un icono ortodoxo de José de Arimatea con el Santo Grial, ¿no? El origen del Santo Grial. Hay, aparte de buscar el Santo Grial en los relatos artúricos, en toda la materia del ciclo literario de la materia de Bretaña, nuestra búsqueda tiene que ir más allá. Es decir, aparte de este ciclo, hay otros elementos que se añadieron al mito del Santo Grial, que aparecieron más tempranamente, pero que son independientes de la historia, de la materia de Bretaña. ¿Qué son? Los cristianos gnósticos, muy probablemente los cristianos de Alejandría, ustedes saben que el gnosticismo fue una corriente cristiana herética, permeada por un saber filosófico y esotérico muy fuerte. Que todavía hay gnósticos aquí. Sí. Bueno, hay gnósticos contemporáneos. No necesariamente tienen que ver con los gnósticos de esa época. Es un renacimiento de ese gnosticismo. Se nos dice que la copa fue tallada, fíjense cómo ya se elabora aquí, fue tallada de una esmeralda de 144 caras que se desprendió de la frente de Lucifer, el ángel de la luz, al momento de su caída en las tinieblas del abismo. ¿Cuál es el relato bíblico que de Lucifer tenemos? Lo tenemos justamente en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, del 12 al 19. Este texto estaba dirigido al rey de Tiro. Sin embargo, la tradición de la iglesia dice, no nada más está hablando del rey de Tiro, que era un rey libanés, al cual está interpelando el profeta Ezequiel, ¿no? Sino que en realidad Ezequiel, en un texto, en una interpretación más profunda del mismo, en realidad estaba hablando del ángel caído. ¿Qué es lo que dice? Tú eras modelo de perfección, lleno de sabiduría y de belleza espléndida. Vivías en el paraíso. Incontables piedras preciosas adornaban tu manto: rubí, topacio, diamante, crisólito, ónix, jaspe, zafiro brillante y esmeralda. De oro el borde de tu manto y de oro sus incrustaciones. Todo fue preparado desde el día en que fuiste creado. Eras perfecto en tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que la maldad apareció en ti. Tu corazón se había ensoberbecido por tu belleza, tu sabiduría se había corrompido por tu grandeza, y yo te derribé en tierra y te puse como escarmiento entre los reyes. Todos los pueblos que te conocían están espantados por causa tuya. En verdad, te has convertido en objeto de terror y desaparecerás para siempre. Esto la tradición lo ha interpretado como cuando a Lucifer lo echaron del cielo. Pero en realidad, si se dan cuenta, puede ser un texto perfectamente dirigido a un rey de la época de Ezequiel. O sea, es un rey que se creyó mucho y que era un magnífico gobernante, pero que cree algo pasó en su desarrollo, en su personalidad, y va para abajo. Esta piedra preciosísima, donde se esculpió el Grial, fue recuperada por Set, el tercer hijo de Adán, en el paraíso terrestre. Luego, por una sucesión ininterrumpida, llegó a Jesús, su descendiente. Este mito, probablemente escrito por los gnósticos de Alejandría, significa que el Grial es receptáculo de la belleza original de la creación, antes de que fuera ella desfigurada por el pecado. En otras palabras, aquí el Grial tiene una dimensión antes de Cristo. Sí. O sea, como pueden darse cuenta, el mito, cuando un elemento es un mito, se le van incorporando elementos que concatenan, se yuxtaponen y van gestándose en un gran símbolo. O sea, el Grial no nada más es esto, sino que si buscamos y rastreamos su origen, el Grial viene desde la época de la creación. Exactamente. Pero claro, eso es un mito. Todo es mito. Todo es mito. Que no me escuchen bueno, porque van a decir que entonces los eclesiásticos ahora enseñamos mitos y mentiras, ¿no? No, pero ustedes justamente ya están entrenadas para saber que el mito es una narración verdadera, en lenguaje simbólico. Antes del Grial, ahora bueno, si esto se nos ha presentado de esta manera, significa que el Santo Grial es un tópico, es un tema que es además extracristiano, es decir, que no nada más aparece en el universo mitológico del cristianismo o del judaísmo, sino que además también aparece en otras mitologías. Vamos a rastrear.
Antes de su apropiación por la simbólica cristiana, el vaso sagrado se encuentra en muchas culturas del mundo entero. Por ejemplo, tenemos vasos sagrados en las siguientes mitologías. Tenemos el caldero del nórdico Ymir. Tenemos la copa del dios druida Dagda, ¿no? Traída desde el norte por los Tuatha de Danann, que eran una tribu eran un pueblo como de gigantes, como de seres mágicos, que traen con ellos un recipiente mágico. El caldero mágico de Bran tenía la propiedad de resucitar a los guerreros caídos. Fíjense, ahorita todo este corpus mitológico es principalmente de la región del norte de Europa, de los celtas y de los vikingos. El de Manawith, el de Blafnath o son términos difíciles como pueden darse cuenta, en el Valhalla, o sea, aquí viene la mitología vikinga. El caldero de Keridwen, que es lo que está ilustrando la figurita, había una diosa Keridwen que gestaba la vida en su caldero. Pero ese símbolo que está ahí arriba es un triskel. Un triskel celta. Efectivamente, toda mi investigación, debo decirles que esta investigación sí la estoy reelaborando yo, pero es original de un fraile dominico. La búsqueda mística del Santo Grial es un libro que él publicó hace muchos años, que ahorita de hecho ya no existe porque se agotó ese tiraje. Es una investigación de toda su vida. Fray Philippe Emmanuel, que era hermano en la orden de Fray Ricardo y además fue amigo cercano de Ricardo Villar. Suizo. Fray Philippe Emmanuel Raussis. ¿Vive todavía? Sí, claro, se acaba de regresar a Europa justamente hace como 6 meses. No, Egipto. Sí. Güerito. Sí, no muy alto. Güerito suizo, francoparlante de su lengua nativa, y él es el que realmente hace toda esta investigación. Yo no estoy más que reelaborando su teología. ¿Es en búsqueda del Santo Grial el libro? El libro se llama La tradición mística del Santo Grial. No sé si todavía lo encuentra, es muy probable que no. Se agotó porque pero en mi opinión es realmente el trabajo teológico, o sea, de un teólogo católico, mejor hecho sobre el Santo Grial. Y es sobre el cual estoy basando el curso. Desde luego yo le estoy poniendo de mi investigación y de mi lectura, lo estoy reelaborando y lo estoy llevando a unas dimensiones, lo estoy llevando al formato Domus. Hablando justamente de eso, ¿no? Estoy llevando este trabajo al formato Domus. Bueno. Una pregunta, acerca de los disquetes, los he visto en figuras, no sé para qué sirven. Son los 3 niveles del universo celta. Necesitaríamos adentrarnos, hacer un paréntesis, por ejemplo, de literatura celta para dar la interpretación de los símbolos celtas. Pero es un símbolo celta. Sí, es celta. Así como mágico algo tiene, ¿verdad? Contemporáneamente los grupos neopaganos lo están utilizando con connotaciones mágicas rituales. Y es lo que les digo ahorita, lo que los grupos que yo como antropólogo estoy trabajando más fuertemente en México son los neopaganos. Muchos de los neopaganos, los grupos neopaganos a los que yo me estoy enfocando, justamente están reviviendo las mitologías nórdicas y la mitología celta. Otros reviven la mitología griega, otros la mitología egipcia, que es lo que hablaba con el grupo de hoy en la mañana. En realidad tenemos que sí se les está dando es una lectura contemporánea de los símbolos del mundo antiguo. Entonces habría que hablar con los especialistas mejor de las universidades de Oxford, Cambridge, que nos digan, a ver, ¿qué era el triskel en el universo celta y qué es el triskel hoy en los grupos neopaganos? Puede haber una gran diferencia, o una interpretación diferente, pero eso necesitaríamos estudiarlo en su propio contexto. Entonces lo que tenemos aquí es que hay, por ejemplo, el historiador Estrabón dice que los celtas regalaron a César, a Julio César, lo más precioso que tenían era que era un caldero sagrado. Entonces, como pueden darse cuenta, por lo menos en el universo celta, nórdico, hay vasos sagrados. Hoy fui al templo mayor. Fíjense, aquí en otras mitologías, ¿dónde encontramos el vaso sagrado en otras mitologías? Podría ser el vas hermetis de los alquimistas. Ustedes saben que los alquimistas eran los buscadores de la piedra filosofal, ¿no? Que era la fuente de la juventud y de la vida eterna. Y como eran los pioneros de la química, pues tenían que procesar todos sus... pues tú lo sabes porque es tu campo de estudio, tu profesión.
Entonces seguramente tienes por ahí tu vaso hermético, donde seguramente preparas pociones. Sí. Bueno. Tenía ya, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, símbolos como el de Hermes y el dios Thoth del antiguo Egipto, ¿no? Que era el cráter. La copa de Isis y Serapis. Serapis tenía, mira, un dios egipcio que tenía su vaso sagrado, que parecía como un florero. Los persas también tenían. Los persas también tenían, exactamente. O sea, en India el vaso de Samudra, que contiene además el soma, que es un líquido para fermentar durante 3 días antes de procurar la sabiduría divina. Entre otras cosas, ¿no? Porque Samudra también tiene otras connotaciones en la mitología hindú. También representa líquidos, estadios líquidos con connotaciones sagradas. Tenemos en China, ¿no? El Yiking. Tenemos aquí en la mitología local de nuestro mundo mexica, tenemos a esta figura sagrada, a este dios, Huehueteotl, Xiuhtecutli, ¿no? El dios antiguo y el señor del fuego, justamente donde en su receptáculo pues se quemaba el copal, ¿no? Entonces, como pueden darse cuenta, la figura del vaso sagrado es un tema que está en varias mitologías. Uno de los mitólogos que voy a ocupar para que el padre Fidel ocupa para el curso, este señor Victor-Émile Michelet, dice que todas las mitologías, todas las tradiciones religiosas tienen su vaso sagrado. Todos representan una copa donde los predestinados beben el licor de la iniciación. ¿Qué es la iniciación? Justamente alguien que ha salido del mundo cotidiano y conoce a través de los símbolos el secreto para llegar a la trascendencia. A ver de nuevo. Un iniciado es aquel que ha salido de la vida cotidiana, del mundo cotidiano, y ha entrado al universo de lo sagrado, de lo divino, a través de los símbolos, porque conoce cómo decodificarlos. En otras palabras, un iniciado es aquel que habla simbólico. En el curso en el que está Marce los jueves por la mañana de los sacros, de los divinos misterios, vamos a utilizar mucho este concepto. La iniciación en el cristianismo, es decir, cómo el habla cristiana tiene un lenguaje particular que solamente si lo hablamos correctamente nos conectamos con lo divino. Si no lo hablamos, nos quedamos afuera del show, afuera de la película. Como decías tú, superficialmente, ¿no? Viendo la belleza. Viendo la belleza, que sí, que el padre que nos dio un sermón bien bonito, que el coro cantó precioso, que el incienso olía riquísimo, pero no profundizando adentro. ¿Qué es el chiste? Que me movió mis fibras emocionales, me dio una catarsis, me provocó una catarsis, pero no cambió mi vida. Esa es la iniciación. O sea, el chiste es que cambie tu vida. Claro. Para que entonces, yo no dudo que ustedes sean ya iniciadas. Wow. El nivel que tienen, sí, claro. Ustedes ya no viven la experiencia cristiana, ustedes ya salieron de ese mundo cotidiano y entraron en su caballo, como los caballeros de la mesa redonda, galopando en búsqueda de la verdad. Todas ustedes, todas, ese es el perfil de Domus Domini, solo que ahora lo estamos manejando en este lenguaje. Tengo una amiga de Taiwán que nos dio, leímos y nos enseñó todo el libro del Tao. Y ella no me regaló el trato de Taiwán. Es una piedra común, bueno, piedra de allá, pero forma como si fuera un florero. Es así chiquita y tiene un hoyito como para poner flor o algo. Y me dijo que no, que tenía que estar, que ese era el vacío. O sea, tenía que estar hueco. Sí, porque era donde se tenía que llenar de algo. Y entonces, pues eso puede ser un santo grial o Tal cual lo estás diciendo. Sí. Tal cual es este esquema. Tienes que llenar de algo espiritual, ¿no? Okay. Pero el santo grial sería el curso pasado. Claro, porque tú eres El santo el grial. grial. Se tiene que llenar de la presencia de Dios en tu vida. Por eso está vacío. Cuando lo llenas, no se llena de aire.
Entonces, vámonos, así hay muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, hay varios autores, los que se mencionan a través del curso. Generalmente, lo que estoy mencionando está desglosadísimo ya en el trabajo del padre Philippe y en mi reinterpretación, en mi lectura del mismo. Lo he complementado con otras fuentes, le he dado una desempolvada. Estamos viendo que hay, como pueden leer, muchos ejemplos que hablan de este símbolo en todas las tradiciones religiosas antiguas. Vamos ahora a la cuestión más... Oye, pero una pregunta, y en nuestra muy personal de aquí de México, bueno, pues ha habido gente, como por ejemplo la María Sabina, aquella. Una chamana, sí, ¿cómo no? Entonces, no sé qué tanto siguieran un poquito la búsqueda así, o no sé, o si de planes las tomando. Mira, te voy a dar una respuesta un tanto personal. A mí me parece que el buscador de la verdad busca la misma en el contexto o los contextos a los cuales puede acceder. Claro. María Sabina es un producto de la cultura en la que nació. Yo creo que ella fue una gran exponente de la espiritualidad indígena de esa región de México, ¿no? Que es oaxaqueña. Y ustedes van a Oaxaca, realmente Oaxaca es un estado con un acervo espiritual muy fuerte, muy grande, muy bien además configurado, diferente al mexica, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que valida la búsqueda espiritual de cualquier persona en cualquier tradición son los resultados. Son los resultados. Son la prueba de su vida. Si en su vida, como dice el Evangelio, por los frutos los conocerás. ¿Qué resultados tuvo esa mujer en su vida espiritual? Evaluémosla, conozcamos su vida para entonces tener... Saber qué hacer, sí. De la misma manera que lo pudieron haber tenido grandes maestros de espiritualidad de otras tradiciones religiosas, ¿no? Los sufis, los cabalistas, los alquimistas, ¿no? Los celtas, el mundo mismo vikingo, ¿no? Entonces, realmente es buscar la verdad en los caminos en los que nos tocó nacer. O en los que hemos llegado por decisión propia, que también es muy válido, ¿no? O sea, gente que ha salido de México y se ha vuelto musulmana, o que se ha vuelto budista y ha ido a la India, a Tíbet, a Nepal, y se ha incrustado en esas tradiciones espirituales, ¿no? La palabra grial guarda el misterio de su origen. ¿Qué significa grial? En latín, gradalis designa un plato hondo para los alimentos. O sea, de entrada la palabrita puede ser el nombre de un plato. En el viejo francés el término grial o grasal en provenzal, gresal en catalán, designa una copa o una taza de madera, de barro o de metal. A partir del siglo XI llega también a significar cáliz. Por ejemplo, en 1010 el conde Urgel donó a la abadía de Saint-Foy de Conquet, seguramente tú lo pronuncias mucho más elegante que yo en ese francés, gradales duas de argento, 2 griales de plata. Entonces, el cáliz que hoy por hoy conocemos viene también de allá, es origen. Etimológicamente, sí, de alguna manera. Los términos grasal o gresal siguen siendo usados en la región de los Pirineos para designar varios recipientes. Mario Roques, que es otro de los autores que se consulta para esto, señaló más de 50 formas derivadas del latín gradalis. O sea, imagínense, estos especialistas que hacen un rastreo filológico de los términos, nos están diciendo que en realidad el latín, que es la tesis con la cual más concuerdo, el latín gradalis es una palabrita que significa vaso, plato concretamente, es un enser, ¿no? es algo de la vajilla de la casa. En su crónica, el cisterciense Elinando, contemporáneo de Chrétien de Troyes, escribe que el término gradalis designa un plato profundo, en el cual se acostumbra a servir a la gente ricos manjares con su caldo, en varias presentaciones. Agrega que en el lenguaje común este recipiente se llama gral, o sea, en un tazón.
¿no? Una última hipótesis poco realista, esto también lo incluye el padre Felipe, que es donde me gusta mucho su trabajo, porque pretende que el origen de la palabra sea una deformación de sangre real en sangreal, ¿no? Que es lo que ocupa el señor Dan Brown, a decir es que la sangre real, el grial, era la sangre real de Cristo, ¿no? Transmitida a sus descendientes. Entonces esta es fíjense, lo estamos basando en estudios científicos, esto es filología. Esto es filología, no es historia de la lengua, ¿no? Entonces luego vienen los autores contemporáneos y hacen de esto un circo, ¿no? Bueno, ¿qué representa justamente aquí? Ustedes ya lo han resolvido, ya de hecho ya está resuelto. ¿Qué es la búsqueda del Santo Grial? La búsqueda de lo sagrado. En español no existe una palabra para hablar específicamente de una búsqueda sagrada como en otros idiomas. En francés, por ejemplo, el término quête, ¿me ayudan? Las que hablan francés. ¿Nadie habla francés aquí? Pues yo un poco, pero yo nunca había oído eso, ¿eh? Bueno, vámonos con el quest en inglés. Sí. Se utiliza en este caso, deriva de cuestión, o sea, de question, ¿no? Cuestión. Por lo tanto, la búsqueda sagrada, la cuesta, es una cuestión o una pregunta. La pregunta por uno mismo. La pregunta que el mito te dice, ¿quién soy? Y el mito te responde, eres esto, pero en un lenguaje que no es el tuyo. Por lo tanto, te tienes que esforzar para encontrar ese lenguaje. Y es lo que el mundo contemporáneo ya no hace. Ya nosotros somos un mundo desmitologizado. A nosotros nos gusta el Jesús histórico. ¿Por qué? Porque es el facilito, no el Jesús mítico, que es el que nos pone trabas, nos pone dificultades para entenderlo. A nosotros nos gusta ahí donde vivió Jesús, que comió, cómo se sentaba, cómo se vestía, si se peinaba, si se ponía a bailar. Ese Jesús nos gusta mucho a nosotros, porque es el Jesús de la vida cotidiana. Pero si buscamos al Cristo que vive en Jesús, es ahí donde viene el personaje mítico. La raíz latina de esta palabra que cita es la misma del verbo querer. Entonces, ponerse en búsqueda, en cuesta, es arriesgarse a una aventura amorosa, ponerse en cuestión en el sentido propio de la palabra, también volverse en cuestión para recibir en sí mismo la unción de la respuesta que solo viene de arriba, como el grial que recibe la sangre de la revelación. En otras palabras, la respuesta es para mí espacio vacío. La respuesta me va a llenar. La respuesta de mi búsqueda me va a llenar. En presencia del Santo Grial, Percival olvida la cuestión en el relato de Chrétien de Troyes. Entonces ya no puede comulgar del Grial. ¿Por qué? Porque olvidarse de la pregunta que me da sentido a mi vida es olvidarse del por qué estoy aquí. Y ya no puedo acceder a lo sagrado. Si yo me olvido de esa búsqueda, me olvido justamente de mi ser, de lo que va a dar sentido a mi ser. ¿De lo sagrado? De lo sagrado. Por eso Percival en el cuentito de Chrétien de Troyes se le olvida la pregunta, el grial no significa ya nada, no puede acceder a él, porque se olvidó de sí mismo, se olvidó de buscar la esencia de sí mismo. Es que la fe no es una espera pasiva de la verdad, es la movilización de todo el ser hacia la verdad, y aún más cuando está escondida. La fe no es un estado, sino una interrogación permanente. El pecado de Perceval es el de no tener hambre de Dios. Aquel que no tiene pregunta, tampoco va a tener respuesta. Creo que vamos por el camino correcto. Otro nos dice, otra autora, que ya nos habla de la interpretación del mito griego. Aquí ya pasamos a otro tipo de autores, no nada más a los literatos, sino aquí entran los filósofos y los pensadores que nos dan una interpretación sobre este mito. Sé paciente con todo aquello que todavía no está resuelto en tu corazón. Trata de amar a las preguntas mismas, como a aposentos cerrados, como a libros escritos en un idioma muy extraño. No busques ahora respuestas, no se te pueden dar, porque no las podrás vivir. Y de eso se trata, de vivirlo todo. Por el momento, no vivas sino tus preguntas, viviéndolas. Tal vez un día, casi sin darte cuenta, llegues a vivir la respuesta. Ese es el Es un trabajo cotidiano. Todos los días. Es lo que yo comentaba hoy en la clase de esta mañana. Todos los días es una búsqueda.
Todos los días es darle sentido a mi vida. Al término de la comida pascual, los que han tenido la oportunidad de asistir a una cena de Pesaj, celebrada por los judíos, después de que la copa de la alianza haya pasado ante todos los comensales, el niño más joven de la familia, es decir, el más puro, tiene que pronunciar ritualmente esta pregunta: Padre, ¿qué significan estos ritos que celebramos hoy? Esta pregunta ritual es la que permitirá al padre de familia contar toda la historia de la salvación, que siempre empieza por la fórmula: mi padre era un arameo errante. El mito nos está dando respuestas. ¿Por qué hago esto? Ah, por esto. Y sin la pregunta del niño, el padre no puede revelar las maravillas de Dios. De la misma manera, la condición humana es una profunda y permanente pregunta, y solo Dios es su respuesta. También vamos a tenemos ya escasos 10-15 minutos para terminar nuestra sesión del día de hoy. Voy a procurar terminar el vasto material que preparé, esperando que no, yo no sabía que no me iban a dar no se había agendado una sesión tan amplia. Bajo la protección de alta guardia, el Santo Grial se encuentra... ¿Dónde está el Santo Grial? ¿Dónde está? ¿Quién lo está buscando? Porque ¿quién lo está buscando? Cada quien lo está buscando. Cada quien lo está buscando, y también hay muchos que lo buscaron, como dijo Sofía hace un rato, geográficamente. Sí. Ahí Hitler mismo lo buscó, y lo buscó con ganas, ¿eh? Ah, sí. Sí, claro. O sea, sí hay documentos históricos que dicen que Hitler sí buscó, es el Santo Grial y otros muchos varios objetos de poder míticos, como el Arca de la Alianza. ¿Por qué? Porque son receptáculos de lo divino, del poder divino. Pero Entonces, lo buscó, bueno, lo que estoy pensando, Hitler lo buscó afuera, pero nunca se dio cuenta que lo tenía. exactamente. Pero qué eso bueno es- que no se dio cuenta. O no sé. No, a la mejor si se hubiera dado cuenta hubiera cambiado. Sí. Sí, quién sabe. Quién sabe. Todo proceso iniciático, o sea, si todo proceso en el cual me pongo en marcha por la búsqueda de la verdad, eso es un proceso iniciático, representa un caminar para alcanzar tal centro, representado por el paraíso original. Eso es lo que representa el Edén. El jardín del Edén, en el mito, en nuestros relatos bíblicos, representa eso justamente. Un centro. ¿Dónde está el paraíso? En mi interior. Y en ese centro de mi universo es donde está el Grial. En función central está simbolizada, la función central de este lugar está simbolizada por los 4 ríos que brotan del centro y riegan el mundo entero. Imagen de la gracia divina que se derrama sobre toda la creación en dirección de los 4 puntos cardinales. Estos ríos son, según la Biblia, el Tigris, el Éufrates, el Pishón y el Gijón. Ahora, estos ríos existen en el mundo, o sea, geográficamente son ahí están, en el Medio Oriente, ¿no? Pero va más allá de eso. Por eso decían que el paraíso terrenal estaba en Mesopotamia, ¿no? Porque en realidad donde confluyen estos ríos es donde está donde era la tierra fértil de la Mesopotamia. Pero en realidad es más que eso, es más que una ubicación geográfica. Esto, a los hombres que escribieron la Biblia, les sirvieron para elaborar el mito, porque dijeron, bueno, los 4 puntos cardinales, 4 direcciones del universo, Dios se derrama su gracia en todo el universo. Bueno, pues estos ríos los representan, ¿no? Y por eso eligieron a estos ríos. Pero no es que el paraíso terrenal estuviera ahí. Para el símbolo del paraíso terrestre, escribe otro gran mitólogo, Valentin Tomber. En efecto, la realidad del paraíso es la unidad de la esfera solar macrocósmica y de la capa solar microcósmica, de la esfera del corazón cósmico y del fondo solar del corazón humano. Por lo tanto, la iniciación cristiana no es sino la experiencia consciente del corazón del mundo y de la naturaleza solar del hombre. En otras palabras, lo que Valentin Tomber nos está diciendo es que nuestra búsqueda en nuestra tradición nos va a llevar a la naturaleza misma de nuestro ser, al centro mismo de nuestra naturaleza humana. Jean Marcale, otro gran mitólogo medievalista,
por su parte, nos dice una búsqueda de alegría en la que el ser humano trata de alcanzar el centro absoluto, verdadero ojo del huracán, zona de calma y de serenidad, castillo del Grial donde se encuentra protegido lo más valioso de este mundo, el secreto de los secretos, esa luz irreal que emana de la copa de esmeralda llevada ante Perceval por una jovencita que supera en belleza a todas las mujeres del mundo. Mas ¿cuántos esfuerzos hay que realizar para llegar a este castillo de las maravillas? ¿Cuántas dudas, cuántos desvíos, cuántos retrocesos, cuántas prolongadas esperas en cárceles embrujadas? Díganmelo ustedes, ¿cuántas? Para hallar este centro es menester alcanzar sus propios límites, salir de sus murallas íntimas y descubrir más allá de sí mismo el lugar sagrado donde se realiza la conexión entre lo de abajo y lo de arriba, en la tierra como en el cielo, dice el Padre Nuestro, ¿no? Entonces es que hay una conexión entre las realidades superiores y las realidades inferiores. He aquí la paradoja: para llegar al centro hay que dirigirse hacia el extremo. Eso viene de que la vida del hombre está descentrada. Si nosotros fuéramos hombres y seres humanos que viven en su centro, tendríamos el Grial con nosotros. Pero puesto que no lo tenemos y tenemos que redescubrirlo, tenemos que llegar a él, tenemos que descubrir nuestro centro. Para eso tenemos que salir de nosotros. Sal para llegar a ti mismo, pero sal. No te quedes, como dice ahora en todas las teorías de desarrollo humano, en tu área de confort. Para alcanzar el centro del mundo uno tiene que abandonar su propio campo para andar al encuentro de la gran aventura. Esta salida de sí mismo, de sus conceptos restringidos, de sus miedos y de sus dudas, de sus costumbres y de sus modalidades, es necesaria. Un caballero no puede salir al mundo para... no puede quedarse sin salir al mundo, sino que tiene que moverse. Todos nos tenemos que mover. Al horizonte del camino, vamos a ver dónde aparece ya el Santo Grial. Al horizonte del camino, que los pintores llaman a propósito el punto de fuga, aquellos que han estudiado pintura, como el punto de fuga es un elemento importantísimo para la creación del universo pictórico, ¿no? Para la pintura. El cielo y la tierra se tocan, indicando al peregrino el verdadero centro del mundo. Es ahí donde el Santo Grial manifiesta su presencia. Por eso nos volvemos peregrinos. Por eso las peregrinaciones que realizamos en nuestra religiosidad católica, Compostela o Guadalupe, en realidad no son sino un reflejo de esta búsqueda. El verdadero peregrino es el que ha emprendido una travesía por este mundo buscando la verdad. Ese es un verdadero peregrino. En ese sentido yo creo que todos los que formamos esta comunidad somos peregrinos. Todos los altos lugares sagrados como relevos del Centro Supremo, ahora bien, el Centro Supremo pues está ahí en el mito, en el Edén. Sin embargo, en nuestra realidad física existen centros sagrados que están conectados por su simbolismo con el gran centro sagrado del mito. Conectándose intensamente con estos centros universales figurados por los sitios simbólicos o religiosos de todos los pueblos de la tierra. Castillos, catedrales, templos y santuarios, es como el hombre logra a veces experimentar el escalofrío de los últimos misterios. O sea, para eso peregrinamos a Guadalupe, para eso peregrinamos a Lourdes, para eso peregrinamos a Jerusalén, a Roma, a Santiago de Compostela, a Fátima, y en otras tradiciones por eso se va a la Meca. Por eso se va al Tíbet, por eso se va a esos lugares donde lo sagrado se ha manifestado. Porque finalmente es en esos lugares donde la fuerza del cosmos nos está hablando de ese gran centro sagrado, universal. Maravilloso puente entre lo visible y lo invisible, el Santo Grial se aparece de repente, a veces en el momento menos esperado. Ese momento es un kairos, o un kairos como se escribe de la transliteración. El kairos, como se dice en griego, es un segundo de eternidad que no se incluye en la cadena del tiempo como cualquier momento. O sea, ese momento en el que nos quedamos estupefactos y que nos conectamos con las realidades eternas, es un momento cuando el tiempo sagrado nos tocó en nuestro tiempo cronos.
El cronos está corriendo, ahorita son las 9:25, ya tenemos que concluir. Ese cronos sigue fluir y ahorita nos van a dar las 4 para las 10 en nuestros autos viendo a casa. Ese cronos sigue corriendo. El kairos es cuando dijimos o hemos dicho, ¿qué pasó? ¿Qué sentí? ¿Qué viví? ¿Qué me tocó? Es el tiempo de la eternidad. La presencia del Grial es una hierofanía, es decir, una manifestación de lo sagrado, una manifestación de lo alto. No se conquista, solo se recibe, y aquí viene la pregunta de Sofía, ¿no? Y como lo enseña la tradición, los encuentros concretos con la realidad del más allá son siempre acontecimientos debidos a la pura gracia, siendo encuentros en los cuales la realidad superior se acerca por su propia iniciativa a la realidad inferior. La búsqueda, el quest, es una cuestión, es decir, una aventura a lo que adviene. La aventura o adventus representa este tiempo de adviento y de preparación, esta disponibilidad por la cual el caballero se hace receptivo al advenimiento que le espera en cualquier momento de su vida errante. Vámonos a buscar la verdad y vamos a volvernos caballeros, y eso es un adviento. Tenemos que volver nuestra vida una aventura, una preparación, un sí como no salgo y estoy dispuesto a buscar la verdad. Como los caballeros errantes de los mitos de la materia de Bretaña. Si todos los caballeros tienen que pasar por muchas pruebas para ir purificándose y alcanzar con duras penas el estado de conciencia necesario, como por ejemplo Galad, que es el que él sí comulga con el Santo Grial, y es una figura que no aparece en el cuento de Chrétien de Troyes, sino que va a aparecer en unos textos más tardíos. Pero Galad el puro, es el caballero que sí logra conquistar el Grial. Cuando Galad comulga con el Grial, su vida terrena se acaba. ¿Por qué? Porque comulgaste con lo sagrado, entras a la dimensión de lo sagrado. Ya no perteneces más a este tiempo y espacio. La santidad no es la coronación de un esfuerzo personal, es decir, no voy a ganarme un trofeo como los que van por la Copa de la Vida en el Mundial, como cantaba Ricky Martin en los 90s, ¿no? No es ese esfuerzo personal de impecabilidad moral, sino una elección gratuita de Dios para dar testimonio de lo que trasciende totalmente la dimensión humana. Bueno, pero tú tienes que ponerle tu parte. Por supuesto, la disposición a la aventura, la disposición sí como no voy a buscar la verdad. La plena disposición, aquí viene justamente lo que estás diciendo, la plena disposición a la gracia divina no significa ni mucho menos una actitud pasiva, al contrario, es actívate, búscalo, ¿no? El Grial no te va a caer. No va a llegar la doncella del lago, ¿no?, a tocar a tu puerta. ¡Tarán! Aquí está el Grial. No, tienes que buscarlo. Aquel que quiere poseer la ciudadela de la contemplación tiene que aceptar todas las pruebas del campo de batalla de la acción. Nos dice Santo Tomás en su Suma Teológica. La hierofanía griálica no se provoca. Dispensa alimentos terrestres hasta la saciedad y proporciona consolaciones espirituales. Fíjense lo que es lo que hace la hierofanía griálica. El Santo Grial, como lo vimos en la película de Indiana Jones y la Última Cruzada, que da la vida eterna, pues sí da la vida eterna. Solo que no en ese modelo simple, ¿no?, con Harrison Ford. Sino que el Santo Grial conserva la juventud y por lo general prolonga la vida. Cura en el combate a los caballeros heridos. Una gran luminosidad y una dulce perfume emanan de él. Regocija el corazón y quien lo vea no puede cometer ningún pecado en su presencia. Distingue el bien y el mal. Se queda invisible frente a los que no son iniciados. Manifiesta la voluntad de Dios por varios signos. ¿Qué es quedarse invisible ante los que no son iniciados? La gente del mundo que nos ve con los ojos del mundo, somos invisibles para ellos. Nuestra experiencia es invisible para ellos. La hierofanía griálica, es decir, la aparición del Grial, ocurre en mi interior. Nadie la va a ver más que yo. Y aquel que ya la ha visto, aquel que sepamos que ha tenido una hierofanía griálica, una experiencia de lo sagrado, lo vamos a mirar a los ojos y nos vamos a entender con esa persona. Aquel que no la ha tenido es ajeno a eso. El Grial lo puede todo, ya que actualiza la emanación de lo divino en la tierra. En el centro del mundo, ya para apresurarnos hacia el fin de esta sesión, bueno, en la literatura griálica, el castillo del Grial es la Nueva Jerusalén. Representa la Nueva Jerusalén, ¿no? Esa ciudad santa donde está la presencia permanente de Dios sobre la tierra.
Mircea Eliade, que es el historiador más grande de religiones que ha existido hasta el momento, nos dice que en el centro del mundo está la montaña sagrada, donde se encuentran el cielo y la tierra. Todo templo, palacio y toda ciudad sagrada o residencia regia se asimila a la montaña sagrada y se considera como centro. En el fin, el templo y la ciudad sagrada por donde pasa el axis mundi, es decir, el eje del mundo. En otras palabras, estos lugares que estoy mencionando aquí, ¿no? El monte de Merú del Bolismo, el Ónfalos en el templo de Delfos en Grecia, el cerro Tamil-Nadu en la India, la ciudad de Machu Picchu en los Andes. Ajá. En realidad todos estos lo que tienen en común es que representan un contacto entre el cielo y la tierra. Es el axis mundi, ¿no? ¿Cuál es el axis mundi en la tradición cristiana por excelencia? La cruz. La cruz como la vemos en el icono, ¿no? Ese Gólgota donde justamente el Hijo de Dios une el cielo con la tierra. Y la tierra además, como nos dice la literatura, la tradición de los padres de la iglesia, en el Gólgota estaba enterrado Adán, el primer hombre. Por eso ese cráneo que vemos al pie de la cruz representa que el trabajo realizado por Cristo no es sino la unión nuevamente del hombre terrenal con las realidades celestiales. Entonces tenemos que en esos relatos la sangre cae sobre el cráneo de Adán. Y es un axis mundi. Nuestra cruz es un axis mundi. Es el eje sobre el cual además, como dice el texto, orbita mi existencia, gira mi existencia, ¿no? Entonces el Grial también es un centro del universo, ¿no? Es el polo. Ustedes saben que la estrella polar es la que ha guiado a los marineros. Necesitamos entonces nuestra estrella polar en nuestra vida. Necesitamos buscar justamente este centro del universo para acceder a esa conexión. Ya para finalizar, quiero mencionarles que la tradición primordial es una hipótesis que maneja el padre Philippe en su estudio sobre el Santo Grial, que nos habla justamente de una protorreligión en la aurora de los tiempos, en el alba de los tiempos. Una protorreligión, es decir, una estructura primordial de la cual emanaron todas las tradiciones religiosas. Los padres de la iglesia, es decir, esos filósofos del cristianismo que estudiamos en el curso pasado, nos hablan de que eso no es cierto. San Ireneo de León decía, no, esa enseñanza no puede ser real, ¿no? Aquí lo cito. No puede ser real. En realidad lo menciono más adelante, de hecho. En realidad, San Ireneo de León nos dice en su tratado contra las herejías, en efecto, si los apóstoles hubieran conocido unos misterios secretos que habrían enseñado a los perfectos, aparte, a espaldas de los demás, los habrían transmitido ante todo a quienes confiaban en las iglesias, es decir, a los obispos. Entonces San Ireneo dice, no, esa tradición primordial no es cierta, ¿no? Es un concepto erróneo. Sin embargo, no se trata de una enseñanza como tal, es más bien la configuración religiosa de la psique religiosa del hombre, lo que podríamos llamar la tradición primordial, lo que Carl Jung llama el inconsciente colectivo. Es decir, en toda la psique religiosa está presente constantemente la acción de los símbolos, y es a eso a lo que podríamos llamar la tradición primordial, ¿no? Que es uno de los grandes temas que vamos a estudiar en el curso, aquellos que viven. Bueno, por lo pronto hoy, la tradición de la iglesia, lo que tenemos en esa imagen es el Santo Grial, que se conserva en Valencia, en la Catedral de Valencia. Ese tazoncito que está montado en una pieza de orfebrería medieval, gótica, o visigótica mejor dicho, pero ese tazoncito en realidad es de una madera del Medio Oriente, y se cree que es el tazón que usó el Jesús histórico en la cena histórica. Y sin embargo, no porque vayamos a Valencia a ver esta reliquia, significa que ahí encontramos el Santo Grial. No. Y que además no sabemos si realmente lo fue. Hay muchas probabilidades que sí lo haya sido, porque la madera de la que está hecha ese tazón es madera de olivo, de los olivos de Palestina. Y tiene una edad, un carbono 14, además hay toda una documentación de esta reliquia, muy pero antigua. así con piedras preciosas, eso ya fue ahí. Más tardío. Sí.
Sí, o sea, en realidad la reliquia como tal es el tazoncito. Después se montó, en la Edad Media se le dio esa montura en forma de corazón, ¿no? ¿Es así roja? Es como, ajá, es como violácea. Es como violácea. ¿En dónde dices que está? En Valencia, en la Catedral de Valencia. De hecho, el Papa Benedicto celebró una misa con el Santo Grial de Valencia. Sí, o sea, búsquenlo en YouTube. Busquen videos de Benedicto XVI, Santo Grial, y van a encontrar a Benedicto haciendo la consagración en esta reliquia. Ajá. Bueno, espero que esta probadita les haya motivado su curiosidad, pero sobre todo les sea una fuente de bendición y de riqueza espiritual. El curso del Grial está abierto los lunes. Podríamos moverlo, si ustedes gustan, a los jueves, mejor en vez de los rostros femeninos de Dios. Como ustedes decidan, en realidad hoy fue un experimento, una probadita más del trabajo de Domus Domini para que sigan expandiendo la verdad y esparciéndola con sus conocidos. Entonces, pues les deseo un bonito fin de semana, gracias por esta noche y espero que el misterio del Santo Grial pues cubra su vida y sobre todo de respuestas a la misma. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos entonces pronto. Ahí en algún momento salió una palabrita que dice kairos. Kairos. ¿Qué quiere decir eso? El kairos es el tiempo de la eternidad. Es tiempo. Y cronos es el tiempo cronológico de la vida cotidiana. El kairos es la eternidad. Donde no está corriendo el tiempo, es aquí, mañana, hoy, ayer, es todo el tiempo. Todo el tiempo. Pues entonces pues están invitadísimas ya al curso. Nos estamos viendo pronto. A ver, entonces hoy en 8 ¿qué va a hacer? Hoy oficialmente seguimos con los rostros, en este horario, los rostros femeninos de Dios. Ok. Este curso se pensó para el lunes a las 11 de la mañana. Es complicado. Yo vengo en la mañana los jueves. Sí, más es de nuestra comunidad matutina. Exacto. Ajá. Sí, este lunes todavía se me había complicado, Alejandro se empieza, y el siguiente, porque digo que Marcelo está. Ajá. Voy a ver, es justamente lo que quiero ver con David, cuántas interesados hay en el curso del Grial aparte de ti. Sí. Lo podríamos iniciar Si no, pues, en próximas fechas. Sí, ahorita Sí, no sí, tenemos, no, si no tenemos un quórum. Sí, después. Claro, Lo después. podemos, hoy cumplí con la agenda Domus, ¿no? Sí, claro. ¿No? Y además sirvió para cubrir el horario de clase de ustedes, ¿no? Pero si no, bueno... Sí, si no más adelante, a lo mejor hasta yo preferiría más adelante, pero Claro. que se organice. Con todo gusto. Pero está interesante. No, de que sí. interesa. Sí. Con mucho gusto a todas. Igualmente. Sí, ya te hemos visto. Ya. Por aquí. Gracias por todo. No, de qué. Los dejo allá, ¿eh? Nos vemos. ¿Cómo? Los muchachos. Nos vemos acá. Creo que sí, Max. Sí, Qué gusto verte en el turno vespertino. Sí, la verdad, yo por mi Gracias, sí. Gracias, sí. Nos vemos, Sofía. Dios. Sabiduría de Dios. Ahorita que me vine porque también venía con mi hija y ya se va afuera. Mi esposo y cómo te sales, ahora vimos en no está lejos, pero con los aguaceros se vuelve complicado. Pero por aquí nos veremos. Muy bien. Nos vemos, María. Nos vemos, Sofía. Dios. Nos vemos, Sofía. Dios. Nos vemos.